Dios les bendiga, hermanos y hermanas y amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios es bueno y Él nunca nos va a desamparar. Siempre nos va a guiar, siempre nos va a ayudar en todas nuestras necesidades. La lectura de la palabra de Dios lo vamos a leer en Jeremías capítulo 8, versículo 18 al 22. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿No hay bálsamo en Galad? Esta es la pregunta que vamos a tratar de responder de acuerdo a la palabra de Dios. En este versículo 22 del capítulo 8 encontramos tres preguntas, pero la pregunta importante es, ¿no hay bálsamo en Galad? Galad era conocido porque allí ellos vendían, era famoso porque vendían esta clase de medicina, y los médicos, cuando aplicaban este bálsamo, era efectivo. Y aquí encontramos en la palabra de Dios, con relación a la condición del pueblo de Dios, el fondo histórico en 2-3 palabras: el reino norte ya había sido llevado en cautiverio. Quedaba el reino sur, pero el reino sur no se arrepintió. Seguían en su misma condición de vida, alejados, apartados de Dios. Y entonces el profeta Jeremías, que Dios usó su vida para poder hablarles la palabra de Dios, para poder decirles que vuelvan a Dios, que se arrepientan, pero no le hicieron caso. Entonces, aquí encontramos estas tres preguntas. ¿No hay bálsamo en Galad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿No había allí bálsamo? Sí, había bálsamo. ¿No había allí médico? Sí, había allí médico. Pero ¿por qué no fueron salvados? ¿Por qué no fueron curados de su condición espiritual? Porque no fueron al médico. Y esa es la respuesta. Porque no fueron al médico. Dios es el médico y Él sana y cura todas nuestras necesidades, pero primordialmente las necesidades espirituales. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 3, la conducta, la condición de ellos, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Así que, en otras palabras, la vida de ellos era de mal en peor. Lo mismo hoy en día, no hay cambio. Lo mismo hoy en día, la historia se repite. ¿No hay médico? ¿No hay bálsamo en Galad? Sí, hoy en día también hay bálsamo y también hay médico. El médico es nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de Cristo es el bálsamo para sanar las heridas del alma que ha sido causado por el pecado. El mundo sigue en la misma condición, pero no quiere venir al médico, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús está llamando a todo el mundo por medio del mensaje del Evangelio. Se está enseñando la palabra de Dios. Hay siervos de Dios
que están predicando y enseñando la palabra de Dios correctamente, pero el mundo no quiere venir a Cristo. Y Cristo está llamando a todos. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, dice el Señor, que yo os haré descansar. Cristo es la respuesta a nuestras necesidades. Él es el médico. Y su sangre derramada es para remisión de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26 y versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuántas heridas, cuánto dolor, cuánta tristeza ha causado el pecado a millones y a millones. Y muchos de los que ya creemos en Cristo Jesús, ustedes saben que el pecado, muchos de nosotros, nos dejó malas experiencias y nos dejó huellas en nuestro ser. Y muchas de estas cosas nos da pena y nos da vergüenza a veces recordarlo, y al mismo tiempo, ¿verdad?, quedamos nosotros, como dice, curados de esas cosas, ¿verdad?, que nos hicieron mal. Pero Cristo es bueno. Él es el médico que me sanó a mí y que le sanó a usted. Su sangre derramada fue para la remisión de nuestros pecados. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53 y versículo 4, 5 y 6, ciertamente Cristo llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Así que, hermanos y hermanas, ustedes y yo sabemos que Cristo es el médico. Estimado oyente, usted que está cansado de vagar, usted que ya no quiere seguir la vida que está viviendo, que está llevando en estos momentos, que sale de un hoyo y cae en otro hoyo, el mensaje del Evangelio es para usted. Cristo es la respuesta y Él es el médico. ¿Hay bálsamo? Sí hay bálsamo. ¿Hay médico? Sí hay médico. Solamente ven a Cristo Jesús, porque Él es el médico que sana las heridas del alma que ha causado el pecado. Y Él, cuando venimos a Él, ese bálsamo es efectivo. No 50%, no. Este bálsamo es efectivo porque es 100% efectivo para la sanidad del alma del hombre. Por eso dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. No solamente Cristo sana nuestra alma, sino que también nos sana físicamente. Y ese es el testimonio que tenemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la respuesta para todas nuestras necesidades. Estimado oyente, millones y millones han ido al médico, a nuestro Señor Jesucristo, y han sido sanados y liberados de sus condiciones de vida espiritual. Él es el médico efectivo y el bálsamo es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hay que creer en Cristo Jesús. Hay que creer en el Evangelio. Hay que arrepentirse y hay que confesar nuestros pecados a Cristo Jesús para que podamos ser sanados, porque Él es el médico de médicos. Y su bálsamo, su sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.